$25,000. Esa es la cantidad que mi hijo me está cobrando por una fiesta a la que no me invitó. Mis manos tiemblan mientras leo la factura que acaba de entregarme como si fuera una extraña. Una factura por su cumpleaños número 45, una celebración para 200 invitados en el club más exclusivo de la ciudad. Una celebración de la cual fui excluida completamente. Deberías sentirte feliz de que te esté permitiendo contribuir, me dice Miguel sin levantar la vista de su teléfono. Sus palabras caen como piedras en mi pecho. 72 años de vida, 42 años criándolo sola después de que su padre muriera, y estas son las palabras que recibo de mi único hijo. La nota manuscrita en el sobre es aún peor. Mamá, como no pudiste asistir a mi celebración, al menos puedes ayudar con los gastos. Considera esto tu regalo de cumpleaños para mí. Espero el pago antes del viernes. Ni siquiera se molestó en firmar con amor. Solo su nombre, frío y distante. Miguel Linares. ¿Cómo no pude asistir?, le pregunto, sintiendo como mi voz se quiebra. Nunca recibí una invitación, mijo. Ni siquiera sabía que ibas a celebrar. Él finalmente levanta la vista, y en sus ojos no veo al niño que abrazaba mis piernas cuando tenía pesadillas. Veo a un extraño, a un hombre que me mira con fastidio, como si mi presencia fuera una molestia que debe tolerar. Mamá, por favor. Sabes que mis amigos y yo, bueno, tenemos diferentes estilos de vida. Mis invitados son gente importante, empresarios, profesionales. No quería que te sintieras fuera de lugar. Cada palabra es una puñalada. Fuera de lugar. Eso es lo que soy para él ahora. La mujer que trabajó 18 horas al día cosiendo para pagarle la universidad, que vendió hasta su anillo de bodas para comprarle su primer auto, que hipotecó la casa para financiar su primer negocio. Pero el dinero sí lo necesitas de mí, le digo, tratando de mantener la calma. Mi dinero no está fuera de lugar, ¿verdad? Él suspira con impaciencia, como si fuera una niña haciendo berrinche. Mamá, siempre dramatizas todo. Es solo dinero. Sabes que puedes pagarlo, tienes tu pensión y los ahorros. Además, técnicamente fue tu hijo quien cumplió años. No deberías estar orgullosa de contribuir a su éxito. Me quedo sin palabras. Literalmente sin palabras. ¿Orgullosa? ¿Orgullosa de ser humillada? ¿Orgullosa de ser reducida a una cartera ambulante? Miro a mi alrededor en la sala de su casa, esa casa que ayudé a comprar, y veo las fotos de su fiesta en la mesa. 200 personas celebrando con mi hijo. 200 personas que importan más que la mujer que le dio la vida. En las fotografías veo caras que no reconozco. Trajes elegantes, copas de champán, sonrisas perfectas. Todos posando con mi hijo como si fuera una celebridad. Y en el centro de todo, Miguel, radiante, feliz, rodeado de amor y atención. El amor y la atención que me negó a mí. Su propia madre. Gastaste $25,000 en una sola noche, murmullo, más para mí misma que para él. $25,000 que ahora quieres que yo pague. ¿Sabes cuánto tardé en ahorrar esa cantidad, mijo? ¿Tienes idea de cuántas horas de trabajo representa? Él me mira con impaciencia, como si fuera una anciana chocha que no entiende cómo funciona el mundo moderno. Mamá, no seas dramática. Tienes el dinero. Siempre has tenido el dinero. Lo que pasa es que no entiendes que ya no eres el centro de mi universo. Tengo una vida, una imagen que mantener. Mis socios, mis clientes, todos estuvieron en esa fiesta. Era una inversión en mi futuro. Sus palabras me golpean como bofetadas. Una inversión en su futuro. Eso es lo que soy para él ahora. No su madre, no la mujer que lo amó incondicionalmente durante décadas. Solo una inversión. Necesito el dinero para el viernes, repite, ya dirigiéndose hacia la puerta. Y mamá, la próxima vez trata de entender que no todo gira alrededor de ti. Tengo una reputación que mantener. Se detiene en el umbral y me mira por última vez. Ah, y si no puedes pagarlo completo, acepto pagos parciales. Pero con intereses. Sus últimas palabras me perforan el alma. Deberías agradecerme por dejarte ser parte de mi éxito, aunque sea desde la distancia. No todas las madres tienen hijos tan exitosos. La puerta se cierra y me quedo sola en su sala,
sosteniendo una factura de $25,000 por una fiesta que celebró mi exclusión. El silencio es ensordecedor. Más fuerte que cualquier grito. Más doloroso que cualquier golpe. Mi propio hijo, la persona por la que sacrifiqué todo, me acaba de convertir en una factura pendiente. Pero no sabe que las mujeres de mi edad hemos aprendido algo que él nunca entenderá, que el silencio no siempre es debilidad. A veces, es estrategia. 42 años atrás, cuando Miguel tenía apenas 3 años, la vida me puso de rodillas. Ricardo, mi esposo, murió en un accidente de trabajo, y de un día para otro me convertí en viuda con un niño pequeño y sin más ingresos que mi máquina de coser. Recuerdo esa noche como si fuera ayer. Miguel lloraba en mi regazo preguntando por su papá, y yo le prometía entre lágrimas que nunca le faltaría nada. Nunca. Esa promesa se convirtió en mi religión. Los primeros años fueron una pesadilla hermosa. Trabajaba desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche, cosiendo vestidos de novia, trajes de quinceañera, uniformes escolares. Mis dedos sangraban de tanto coser, pero cada puntada era por él. Cada hora de sueño perdida era por su futuro. Cuando Miguel cumplió 5 años, había ahorrado lo suficiente para inscribirlo en la escuela privada más prestigiosa del barrio. Los otros niños llegaban en autos del año, él llegaba en autobús conmigo. Pero tenía los mejores útiles, los mejores zapatos, la mejor lonchera. Mami, ¿por qué trabajas tanto?, me preguntaba cuando lo encontraba dormido sobre mis telas, esperando que terminara para acostarlo. Para que tengas todo lo que tu papá hubiera querido darte, mi amor, le respondía siempre. Y él me abrazaba fuerte, tan fuerte que sentía que todo valía la pena. Que cada sacrificio tenía sentido. Cuando cumplió 10 años, quería una bicicleta. No cualquier bicicleta, sino la que tenía su compañero de clase, el hijo del dueño de la farmacia. Costaba 3 meses de mi salario completo. Vendí mi televisor, mi radio, hasta los aretes que Ricardo me había regalado en nuestro aniversario. Pero él tuvo su bicicleta. Vi su sonrisa cuando la desenvolvió, y supe que haría lo mismo 1000 veces más. Los años de secundaria fueron los más duros. Miguel había crecido, y con él, sus necesidades. Quería ropa de marca, zapatos importados, las mismas cosas que tenían sus compañeros ricos. Nunca me dijo directamente que se avergonzaba de mí, pero empecé a notarlo. La forma en que me pedía que no fuera a recogerlo a la escuela porque tenía que trabajar. La forma en que evitaba presentarme a sus amigos cuando venían a casa. La forma en que se quedaba callado cuando alguien preguntaba a qué se dedicaba su madre. Es que no entienden, mamá, me decía cuando lo confrontaba. Ellos viven en un mundo diferente. No es que me avergüence de ti, es que es complicado. Yo trataba de entender. De verdad trataba. Pensaba que era normal, que todos los adolescentes pasan por esa etapa. Que eventualmente se le pasaría y volvería a ser mi niño cariñoso. Cuando llegó el momento de la universidad, hipotequé la casa. Sí, la casa donde habíamos vivido desde que nació, donde estaban todos nuestros recuerdos. El banco me dio una segunda hipoteca que me obligaba a trabajar el doble, pero Miguel pudo estudiar administración de empresas en la universidad más cara de la ciudad. Durante 4 años, le mandé dinero cada semana. Para libros, para comida, para gastos personales. Vivía prácticamente de aire para que a él no le faltara nada. Las llamadas telefónicas se volvieron cada vez más escasas. Al principio llamaba todos los días, luego cada 3 días, después solo los domingos. Estoy muy ocupado con los estudios, mamá. Los profesores son muy exigentes. Yo lo entendía. Estaba orgullosa de que fuera tan dedicado. Cuando venía a casa en vacaciones, ya no era el mismo niño. Hablaba diferente, se vestía diferente, hasta su forma de caminar había cambiado. Mamá, deberías modernizarte un poco, me decía viendo mi casa con ojos críticos. Esta decoración está muy anticuada. Y deberías pensar en mudarte a algo más pequeño, más práctico. Práctico. Esa palabra empezó a aparecer mucho en sus conversaciones. Todo tenía que ser práctico, eficiente, rentable. Incluso yo. Cuando se graduó, lloré de felicidad. Mi hijo era profesional, el primero en nuestra familia en tener un título universitario. La ceremonia fue en un teatro enorme, lleno de familias elegantes. Yo me senté en la última fila, con mi vestido más bonito,
el que había cosido especialmente para esa ocasión. Cuando gritaron su nombre, aplaudí hasta que me dolieron las manos. Estaba tan orgullosa que sentía que el corazón se me iba a salir del pecho. Después de la ceremonia, Miguel me presentó a algunos de sus compañeros. Ella es mi madre, decía, pero había algo en su tono que me dolía. No había orgullo en sus palabras, solo cumplimiento. Como si fuera una obligación social que tenía que cumplir. Sus amigos me saludaban con cortesía forzada, sonrisas que no llegaban a los ojos. Podía sentir cómo me evaluaban, cómo notaban mis manos arrugadas de tanto coser, mi ropa modesta, mi forma de hablar. El primer trabajo de Miguel fue en una empresa multinacional. Ganaba más en un mes de lo que yo ganaba en 6. Estaba eufórica. Finalmente, todos los sacrificios habían valido la pena. Mi hijo iba a ser alguien importante, alguien respetado. Pensé que ahora podríamos disfrutar juntos de su éxito, que podría conocer a sus colegas, que me incluiría en su nueva vida. Pero las visitas se volvieron aún más esporádicas. Trabajo mucho, mamá. Estoy construyendo mi carrera. Tienes que entender que no tengo tiempo para visitas sociales. Visitas sociales. Eso es lo que se habían vuelto para él mis llamadas, mis invitaciones a almorzar, mis deseos de saber cómo estaba. Visitas sociales que ya no cabían en su agenda. Cuando cumplió 30 años, organizó una pequeña reunión. Me invitó, pero cuando llegué, me di cuenta de que era la única persona mayor de 35 años. Todos sus amigos eran jóvenes profesionales, elegantes, sofisticados. Hablaban de cosas que yo no entendía, inversiones, mercados, estrategias empresariales. Me quedé sentada en una esquina, sonriendo cuando alguien me miraba, fingiendo que entendía las conversaciones. Mi madre, me presentaba cuando alguien preguntaba quién era. Ya no decía mi mamá con cariño. Era mi madre, formal, distante, como si fuera un título que le avergonzaba llevar. Esa noche, regresé a casa sintiendo que había perdido algo más que tiempo. Había perdido a mi hijo, y no sabía cuándo había sucedido. Los primeros signos de lo que vendría después empezaron sutilmente. Miguel comenzó a hablar de optimizar gastos y ser más eficiente con los recursos familiares. Decía que se preocupaba por mi futuro, que quería ayudarme a administrar mejor mi dinero. Al principio, pensé que era amor filial. Pensé que finalmente estaba devolviendo algo de todo lo que había recibido. Qué ingenua fui. Qué ciega. Qué estúpida por seguir creyendo que el niño que abrazaba mis piernas todavía existía en algún lugar dentro de este hombre que me veía como una inversión fallida. Los primeros documentos llegaron un martes por la mañana. El cartero tocó mi puerta con un sobreoficial que tenía mi nombre, pero una dirección que no reconocía. Señora Linares, necesita firmar aquí, me dijo mostrándome una tableta electrónica. Firmé sin pensar mucho, como siempre había hecho. Adentro había papeles del banco, algo sobre una cuenta de crédito que supuestamente había abierto. Números que no entendía, términos que me confundían. Llamé a Miguel esa misma tarde. Mijo, llegaron unos papeles del banco. Dicen que tengo una cuenta de crédito, pero yo nunca. Su voz me interrumpió, tranquila, casi aburrida. Ah, sí, mamá. Es parte de un plan de optimización financiera que estoy manejando para ti. No te preocupes por eso. Yo me encargo de todo. Se encargaba de todo. Qué alivio sentí al escuchar esas palabras. Mi hijo exitoso, mi profesional, se estaba ocupando de mis finanzas porque yo era demasiado vieja para entender esas cosas modernas. ¿Pero por qué no me dijiste?, le pregunté. Mamá, son cosas complicadas. Estrategias financieras que no entenderías. Lo importante es que estoy cuidando tu futuro. ¿No confías en mí? Esa pregunta me golpeó directo al corazón. Por supuesto que confiaba en él. Era mi hijo, el niño por el que había sacrificado todo. Si no podía confiar en él, ¿en quién más podía hacerlo? Los siguientes meses, más papeles llegaron a mi puerta. Siempre con mi nombre, siempre con direcciones diferentes. Extractos bancarios de cuentas que no recordaba haber abierto. Facturas de tarjetas de crédito que nunca había solicitado. Cada vez que llamaba a Miguel, recibía la misma respuesta. Déjamelo a mí, mamá. Estoy invirtiendo tu dinero para que tengas un mejor futuro. Una tarde,
Mientras organizaba estos papeles en una caja de zapatos, encontré algo extraño. Una carta dirigida a mí, pero enviada a la dirección de la oficina de Miguel. ¿Por qué mi correspondencia iba a su oficina? Cuando se lo pregunté, su explicación sonó razonable. Es más seguro, mamá. En tu barrio roban mucho la correspondencia. Desde mi oficina, yo me aseguro de que recibas todo. Empecé a notar otros cambios pequeños. Miguel ya no preguntaba cómo estaba cuando llamaba. Sus conversaciones eran directas, funcionales. ¿Llegó algún papel del banco? ¿Firmaste lo que te mandé? ¿Depositaste el cheque de tu pensión? Nuestras llamadas se habían convertido en transacciones comerciales. Yo era un activo que necesitaba ser administrado, no su madre. Mis amigas comenzaron a hacer comentarios. Virginia, mi vecina de toda la vida, me dijo un día: Hortensia, ayer vi a tu Miguel en el banco. Estaba en la fila de los créditos empresariales. Está expandiendo su negocio. Yo no sabía qué responder. Miguel nunca me había mencionado planes de expansión, pero tampoco era algo que discutiera conmigo regularmente. La primera vez que intenté ir al banco sola fue un desastre. Quería revisar mis cuentas, entender mejor todos esos papeles que llegaban. La empleada, una joven muy amable, me miró con confusión cuando le di mi número de identificación. Señora Linares, veo que tiene varias cuentas con nosotros, pero todas tienen autorización de manejo para el señor Miguel Linares. Es su esposo. Es mi hijo, le dije. Pero yo debería poder ver mis propias cuentas, ¿no? La chica revisó su computadora, tecleando rápidamente. Sí, claro que puede verlas. Son sus cuentas. Pero veo que firmó una autorización dándole poder completo sobre todas las transacciones. Aquí está su firma. Me mostró una pantalla con mi firma, efectivamente. Pero no recordaba haber firmado algo así. ¿Cuándo firmé esto?, pregunté con la voz temblorosa. Hace 8 meses, señora. El señor Miguel la acompañó y dijo que era para facilitarle el manejo de sus finanzas. Aquí dice que usted ya no se siente cómoda manejando las cuentas sola. Mis piernas casi no me sostuvieron. ¿Cuándo había dicho yo que no me sentía cómoda? ¿Cuándo había pedido que Miguel manejara mi dinero? Esa noche no pude dormir. Revisé cada papel que había guardado, cada documento que había firmado sin leer completamente. Mi hijo tenía acceso total a mis cuentas. Mi hijo estaba recibiendo mi correspondencia bancaria. Mi hijo había dicho al banco que yo no era capaz de manejar mis propias finanzas. ¿Pero cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué no lo recordaba? Empecé a hacer llamadas. Al banco de la esquina, donde había tenido cuenta durante 20 años. Señora Linares, su cuenta fue cerrada hace 6 meses. El señor Miguel dijo que usted quería consolidar todas sus cuentas en un solo banco. A la cooperativa donde tenía mis ahorros desde joven. Su dinero fue transferido a una cuenta de inversión. Su hijo nos mostró los documentos firmados por usted. Cada llamada era un golpe más fuerte. Miguel había estado moviendo mi dinero, cerrando mis cuentas, tomando decisiones en mi nombre. Y yo había firmado todo, confiando en él como una madre ciega confía en su hijo. Porque eso era lo que las madres hacíamos, ¿no? Confiar en nuestros hijos. La gota que derramó el vaso llegó un viernes por la tarde. Un hombre tocó mi puerta, elegantemente vestido, con una sonrisa comercial. Señora Linares, vengo de parte de Inversiones Premium. Su hijo Miguel nos dijo que usted está interesada en nuestro plan de pensión complementaria. Me mostró papeles brillantes, folletos con números que prometían duplicar mi dinero en 5 años. Yo no estoy interesada en nada, le dije confundida. Debe haber un error. El hombre revisó su tablet. No, señora. Aquí tengo la solicitud firmada por usted hace 2 semanas. Su hijo nos dijo que usted a veces se confunde, pero que definitivamente quería hacer esta inversión. Solo necesito que confirme su número de cuenta para procesar el retiro inicial. Cerré la puerta sin responder. Mis manos temblaban, mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Miguel estaba usando mi nombre, mi firma, mi dinero para hacer negocios que yo ni siquiera conocía. Y le había dicho a esa gente que yo me confundía, que no era confiable, que él tenía que tomar decisiones por mí. Esa noche,
Sentada en mi cocina con una taza de té de manzanilla, entendí la verdad que había estado evitando durante meses. Mi hijo no estaba cuidando mi dinero. Mi hijo me lo estaba robando. No con violencia, no con gritos, sino con papeles, con firmas, con mi propia confianza usada en mi contra. El niño que había criado, por el que había sacrificado todo, me había convertido en su víctima sin que yo siquiera me diera cuenta. Y lo peor de todo era que lo había hecho tan gradualmente, tan suavemente, que yo había sido cómplice de mi propia estafa. Pero el silencio que había mantenido durante todos estos meses no era solo dolor. Era observación. Era aprendizaje. Era preparación para algo que Miguel nunca vio venir. El silencio en mi casa se volvió mi nuevo compañero. Ya no sonaba el teléfono como antes, cuando Miguel llamaba para preguntarme cómo estaba. Ahora solo llamaba para confirmar que había firmado algún documento o para avisarme sobre alguna oportunidad de inversión que no podía rechazar. Sus visitas se redujeron a encuentros de 15 minutos en los que revisaba mi correspondencia, tomaba algunos papeles y se marchaba diciendo que tenía asuntos importantes que atender. Fue en esa soledad donde comencé a ver con claridad. Como cuando limpia los cristales de las ventanas y de repente puede ver todo lo que había estado borroso durante meses. Empecé a hacer algo que nunca había hecho en 72 años de vida, desconfiar de mi propio hijo. Una mañana, después de que Miguel se fuera con más papeles míos, decidí seguir sus pasos. No físicamente, porque mis rodillas ya no me permiten caminar mucho, pero sí desde mi casa. Llamé al banco principal donde supuestamente estaban mis ahorros. Señora Linares, necesito verificar su identidad antes de darle información, me dijo una voz joven al teléfono. Después de contestar todas sus preguntas, me confirmó lo que ya sospechaba: su cuenta tiene un saldo de $300. El resto fue transferido la semana pasada a una cuenta empresarial. $300. De los 40,000 que había ahorrado durante décadas de trabajo, solo quedaban $300. ¿A qué cuenta empresarial?, pregunté con la voz quebrada. A Linares y Asociados, señora. La empresa registrada a nombre de Miguel Linares. Según nuestros registros, usted autorizó esta transferencia como inversión en el negocio familiar. Negocio familiar. ¡Qué ironía tan cruel! No había nada familiar en lo que Miguel estaba haciendo. Colgué el teléfono y me senté en mi silla favorita, esa donde había cosido durante tantos años, donde había planeado un futuro que incluía a mi hijo cuidándome en mis últimos años. Ahora entendía que ese futuro nunca había existido en la mente de Miguel. Decidí convertirme en detective de mi propia vida. Cada papel que llegaba, lo leía línea por línea, aunque no entendiera todos los términos. Cada documento que había firmado, lo revisaba con lupa. Empecé a llevar un cuaderno donde anotaba fechas, cantidades, nombres de empresas. Mi mesa de la cocina se convirtió en mi oficina de investigación. Virginia, mi vecina, notó mi nueva obsesión. Hortensia, ¿qué haces con tantos papeles? Pareces contadora, me dijo una tarde cuando vino a tomar café. Le conté todo. Cada sospecha, cada descubrimiento, cada mentira que había estado destapando. Virginia me escuchó en silencio, con esa cara que ponemos las mujeres cuando reconocemos el dolor en otra mujer. «Ay, mi hija», me dijo tomando mis manos arrugadas entre las suyas. Los hijos a veces son nuestras mayores bendiciones y nuestras peores decepciones. Virginia había criado 3 hijos, y aunque ninguno la había robado, sabía del dolor de sentirse abandonada después de darlo todo. Con la ayuda de Virginia, empecé a hacer llamadas más estratégicas. Primero a la empresa de seguros, donde había tenido póliza durante 15 años. Señora Linares, su póliza fue cancelada hace 4 meses. Su hijo Miguel dijo que ya no la necesitaba porque iba a incluirla en el seguro de su empresa. Otra mentira. Nunca me habían incluido en ningún seguro empresarial. Luego llamé a la inmobiliaria que manejaba el alquiler de la casita que le había dejado a Miguel cuando se mudó de mi casa. Señora, esa propiedad fue vendida hace 2 meses. El señor Miguel nos dijo que usted había decidido venderla para tener liquidez en su vejez. Mi casita, la que había comprado con tanto esfuerzo para asegurar ingresos adicionales, había desaparecido sin que yo lo supiera. Cada descubrimiento era como recibir una puñalada, pero extrañamente, también me daba fuerzas. Ya no era solo dolor lo que sentía. Era indignación. Era rabia.
Era una determinación que no había sentido en años. Miguel había subestimado a su madre. Pensaba que era una vieja confundida que firmaría cualquier cosa sin preguntar. Y tenía razón, durante un tiempo lo fui. Pero ya no más. Una tarde, mientras revisaba una caja llena de documentos bancarios, encontré algo que me heló la sangre. Una solicitud de crédito hipotecario sobre mi casa. Mi casa, donde había vivido durante 30 años, donde estaban todos mis recuerdos, donde pensaba morir en paz. Miguel había usado mi casa como garantía para un préstamo de $150,000 para su empresa. Dios mío, murmuré mirando los papeles. Mi firma estaba ahí, clara como el día. Pero yo no recordaba haber firmado eso. ¿Cuándo? ¿Cómo? Revisé la fecha. 3 meses atrás. 3 meses atrás, Miguel había venido con una pila de papeles y me había dicho que eran actualizaciones de seguros y mantenimiento de propiedades. Yo había firmado todo confiando en él. Ahora mi casa, mi único refugio, estaba en riesgo. Si Miguel no pagaba ese préstamo, yo perdería el techo sobre mi cabeza. A los 72 años, podría quedarme en la calle porque confié en mi propio hijo. La ironía era amarga. El niño que había protegido de las inclemencias del mundo ahora me exponía a quedarme sin hogar. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en mi cocina, tomando té y pensando en todos los años de sacrificio, en todas las noches que me había quedado despierta cosiendo para pagarle sus estudios, en todas las veces que había comido frijoles para que él pudiera comer carne. Pensando en cómo había vendido mi anillo de bodas, el último recuerdo físico de Ricardo, para comprarle su primer auto. Y pensando también en algo más, en que no estaba dispuesta a terminar mis días como la víctima de la avaricia de mi propio hijo. Miguel había cometido un error fatal al subestimarme. Pensaba que porque era su madre, porque lo amaba, porque había sacrificado todo por él, también sería capaz de sacrificar mi dignidad. Se equivocaba. Al amanecer, tomé una decisión que cambiaría todo. Ya no iba a ser la madre ingenua que firma sin leer. Ya no iba a ser la vieja confundida que acepta explicaciones vagas. Iba a convertirme en algo que Miguel nunca esperaría, en su peor pesadilla. No gritando, no suplicando, no haciendo dramas, sino investigando, documentando, preparándome para el momento perfecto en que toda su casa de mentiras se derrumbara sobre él. Y ese momento llegaría, porque las mujeres de mi edad sabemos una cosa que los jóvenes ambiciosos como Miguel nunca aprenden, que la paciencia no es debilidad. Es estrategia. Empecé a planear mi contraataque, silenciosa como una serpiente, letal como una viuda negra protegiendo lo único que le quedaba, su dignidad. La primera parada fue el bufete de abogados en el centro de la ciudad. Nunca en mi vida había necesitado un abogado, pero ahora entendía que la ingenuidad había sido mi mayor enemigo. Alejandro Valdés, un hombre de unos 50 años con ojos bondadosos pero mirada inteligente, me recibió en su oficina llena de libros y diplomas. Cuando le conté mi historia, vi cómo su expresión pasaba de la cortesía profesional a la indignación genuina. Señora Linares, me dijo después de revisar todos los papeles que había traído en 2 bolsas de supermercado, lo que su hijo ha hecho se llama abuso financiero de adulto mayor. Es un delito federal. Sus palabras me golpearon como un rayo. Delito. Mi hijo había cometido un delito contra mí. ¿Pero cómo es posible si yo firmé todo?, le pregunté con la voz temblorosa. Porque hay algo que se llama consentimiento informado, señora. Usted no sabía realmente qué estaba firmando. Su hijo aprovechó su confianza y su falta de conocimiento financiero para defraudarla. Alejandro me explicó que necesitábamos construir un caso sólido. No basta con que usted diga que no sabía que firmaba. Necesitamos pruebas de que la engañó deliberadamente, de que usó su dinero para beneficio personal, de que la manipuló emocionalmente. Tomé notas en mi libreta con mi letra temblorosa. Cada palabra del abogado era un martillo construyendo el ataúd de las mentiras de Miguel. ¿Qué tipo de pruebas?, pregunté. Registros bancarios, correspondencia, testimonios de testigos que hayan visto cómo la trataba, evidencia de su estilo de vida comparado con los ingresos legítimos que declara en sus impuestos. Su secretaria me ayudó a llenar formularios para solicitar todos mis registros bancarios de los últimos 3 años. Era como exhumar un cadáver, doloroso pero necesario. La segunda parada fue la oficina del registro civil.
Necesitaba una copia certificada de todas las transacciones de propiedades que estuvieran a mi nombre. La empleada, una mujer mayor como yo, me miró con compasión cuando le expliqué que necesitaba verificar si alguien había estado usando mi identidad. Ay, señora, estos casos son más comunes de lo que cree. Muchas veces son los propios familiares. Mientras esperaba los documentos, me senté en la sala de espera pensando en todas las veces que Miguel me había dicho que era demasiado complicado para que yo lo entendiera. Ahora me daba cuenta de que la complejidad había sido su arma. Cada vez que yo hacía preguntas, él me bombardeaba con términos técnicos hasta que yo me rendía y simplemente confiaba en él. Los registros confirmaron mis peores sospechas. Mi casita de alquiler había sido vendida por $120,000. El dinero había ido directamente a la cuenta de Linares y Asociados. Pero lo más doloroso fue descubrir que Miguel había estado cobrando el alquiler durante 6 meses después de venderla, diciéndole al inquilino que yo había decidido mantener el precio congelado por bondad maternal. Desde el registro civil fui directamente al Banco Central, el más grande de la ciudad. Pedí hablar con un supervisor, no con un empleado de ventanilla. Señor, le dije al gerente, un hombre calvo de unos 40 años, necesito entender exactamente qué ha pasado con mis cuentas en los últimos 2 años. Le mostré mi identificación y todos los papeles que había recolectado. Lo que descubrí me quitó el aliento. Miguel había abierto una línea de crédito de $200,000 usando mi casa como garantía, pero también había falsificado mi firma en documentos que declaraban que yo tenía demencia senil y que él era mi tutor legal. ¿Cómo es posible que nadie verificara esto?, pregunté indignada. Señora, su hijo presentó documentos médicos que parecían legítimos. Supuestamente de un neurólogo que certificaba su incapacidad mental. Documentos médicos falsos. Miguel había falsificado documentos médicos para declararme incapaz. El hijo por el que había sacrificado todo había decidido que yo estaba mentalmente muerta para poder robarme legalmente. La traición era tan profunda que sentí náuseas físicas. Necesito copias de todo, le dije al gerente. Quiero cada documento que mi hijo presentó, cada transacción que se hizo en mi nombre, cada comunicación que tuvieron con él. El hombre asintió nervioso. Podía ver en sus ojos que empezaba a entender la magnitud del fraude que había ocurrido bajo su supervisión. Mientras esperaba las copias, llamé a Virginia desde el banco. Necesito que me acompañes a un lugar, le dije. ¿A dónde, hija?, me preguntó. Al consultorio del doctor que supuestamente me diagnosticó con demencia. Virginia se quedó en silencio por un momento. Hortensia, ¿estás segura de que quieres hacer esto? Más segura que nunca en mi vida. El consultorio del supuesto neurólogo, Dr. Ignacio León, resultó ser una clínica dental. La recepcionista nos miró confundida cuando le mostré los documentos. Señora, aquí no hay ningún Dr. León. Nunca ha habido. Esta clínica lleva 15 años dedicándose exclusivamente a odontología. Los documentos médicos eran completamente falsos. Miguel había inventado un doctor, había falsificado un diagnóstico y había usado eso para declararme incapaz. Virginia me tomó del brazo cuando salimos de la clínica. Ese hijo tuyo no solo te robó el dinero, Hortensia. Te robó tu dignidad, tu autonomía, tu derecho a decidir sobre tu propia vida. Tenía razón. Miguel no solo había sido un ladrón. Había sido mi verdugo legal, enterrándome en vida para poder heredar antes de tiempo. Esa tarde, de regreso en mi casa, extendí todos los documentos sobre mi mesa de la cocina. Tenía pruebas irrefutables, registros bancarios que mostraban transferencias no autorizadas, documentos médicos falsificados, propiedades vendidas sin mi conocimiento real, líneas de crédito abiertas fraudulentamente. Era como tener el mapa completo de mi propia destrucción financiera. Pero también era algo más. Era el mapa de la destrucción de Miguel. Porque cada documento falso que él había creado era evidencia de un delito. Cada mentira que había dicho a los bancos era fraude. Cada firma que había falsificado era un crimen federal. Alejandro tenía razón. Lo que Miguel había hecho no era solo inmoral. Era criminal. Y ahora yo tenía las pruebas para demostrarlo. El problema era decidir cómo usarlas. ¿Debía ir directamente a la policía? ¿Debía confrontarlo primero? ¿Debía simplemente recuperar mi dinero y cortar contacto para siempre? Mientras preparaba mi té de manzanilla esa noche,
Decidí que ninguna de esas opciones era suficiente. Miguel había orquestado mi humillación sistemáticamente, paso a paso, durante años. Había planeado robarme no solo mi dinero, sino mi dignidad, mi autonomía, mi derecho a existir como persona capaz. Su castigo tenía que ser igual de sistemático, igual de público, igual de humillante. No iba a gritarle ni a hacer escenas dramáticas. Iba a usar sus propias armas contra él, la paciencia, la planificación y la ejecución fría y calculada. Miguel había cometido el error de creer que porque era su madre, yo siempre lo perdonaría. Había apostado toda su estrategia a que mi amor maternal era más fuerte que mi instinto de supervivencia. Se equivocaba. Y estaba a punto de descubrir qué tan equivocado estaba. Mientras yo pasaba mis días recolectando pruebas de la traición de mi propio hijo, él vivía como un rey. Sus redes sociales eran un desfile constante de lujo y ostentación. Fotos en restaurantes caros, viajes a lugares exóticos, autos nuevos, relojes que costaban más que mi pensión de un año entero. Todo pagado, por supuesto, con mi dinero. Con el dinero que había ahorrado cosiendo hasta que mis dedos sangraban, con el dinero de la venta de mi casita, con el dinero de los créditos fraudulentos que había sacado a mi nombre. Virginia me había enseñado a usar Facebook en su teléfono, y ahora me había convertido en una espía digital de mi propio hijo. Cada publicación era una bofetada. Disfrutando de un fin de semana en Cancún. La vida es bella cuando trabajas duro. Escribía junto a una foto donde posaba con una copa de champán que probablemente costaba lo que yo gastaba en comida en una semana. Trabajar duro. ¿Qué concepto tan interesante tenía Miguel del trabajo duro? Sus amigos comentaban sus fotos con admiración. ¡Qué exitoso eres, Miguel! Te lo mereces todo, hermano. Inspiración de emprendedor. Si supieran que su inspiración de emprendedor había construido su imperio robándole a su madre de 72 años, ¿seguirían admirándolo igual? Pero claro, eso era parte del plan de Miguel. Proyectar una imagen de éxito legítimo mientras escondía la fuente real de su riqueza. Una tarde, Virginia vino a mi casa con noticias frescas de las redes sociales. Hortensia, tienes que ver esto, me dijo mostrándome su teléfono. Miguel había publicado una reflexión que me revolvió el estómago. A veces hay que tomar decisiones difíciles en la vida. Alejarse de la negatividad, de las personas que te limitan, de las relaciones tóxicas que no te permiten crecer. Agradecido por tener la fuerza de elegir mi propio camino. Relaciones tóxicas. Eso era yo para él ahora. La madre que había sacrificado todo por su futuro era ahora una relación tóxica de la que tenía que alejarse. Los comentarios de sus seguidores eran aún peores. Bien por ti por poner límites. La familia tóxica es la más difícil de cortar, pero es necesario para crecer. Inspirador. Miguel. No todos tienen el valor de elegirse a sí mismos. Elegirse a sí mismo. Qué forma tan poética de describir el robo a su propia madre. Me preguntaba si alguno de esos seguidores sabía que la negatividad de la que se había alejado era la mujer que le había dado la vida. Que las limitaciones que había cortado eran los valores de honestidad y gratitud que yo le había enseñado. Que el crecimiento que celebraban había sido construido sobre mis ahorros de toda la vida. Pero las publicaciones más dolorosas eran las motivacionales. Miguel se había convertido en una especie de gurú del éxito empresarial en sus redes sociales. El éxito no llega solo. Requiere visión, estrategia y la valentía de tomar decisiones que otros no entienden. ¿Decisiones que otros no entienden? ¿Cómo falsificar documentos médicos para declarar a tu madre incapaz mental? ¿Cómo robarle sus ahorros de toda la vida? ¿Cómo hipotecar su casa sin que ella lo sepa? Sus seguidores lo adoraban. Había construido una audiencia de jóvenes empresarios que veían en él un modelo a seguir. ¿Cuál es tu secreto, Miguel? ¿Cómo lograste tanto éxito tan joven? ¿Qué consejos darías para alguien que está empezando? Si yo hubiera podido responder esas preguntas, les habría dicho, su secreto es robarle a su madre. Su éxito lo logró falsificando documentos. Su consejo sería que encuentren a un familiar vulnerable y lo estafen sistemáticamente. Una mañana, mientras revisaba sus redes con Virginia, encontramos algo que me enfureció más que todo lo anterior. Miguel había publicado una foto de él firmando papeles en una oficina elegante, con el siguiente texto, oficializando la expansión de Linares y Asociados.
Cuando tienes una base sólida y principios claros, el crecimiento es inevitable. Agradecido con la vida por las oportunidades que se presentan cuando uno trabaja con honestidad y dedicación. Honestidad y dedicación. El hombre que había falsificado mi firma, que había mentido a los bancos sobre mi salud mental, que había vendido mi propiedad sin mi conocimiento, hablaba de honestidad y dedicación. La hipocresía era tan descarada que casi daba risa. Casi. Base sólida, había escrito. Su base sólida era el dinero que me había robado. Los principios claros eran el engaño y la manipulación. Las oportunidades que celebraba eran las que había creado destruyendo la seguridad económica de su propia madre. Virginia notó mi expresión y me tomó la mano. Hortensia, esto te está haciendo daño. No deberías seguir viendo estas cosas. Pero yo sabía que tenía que verlas. Cada publicación arrogante, cada comentario de admiración, cada muestra de su vida de lujo era combustible para mi determinación. Miguel no solo me había robado, me había reemplazado. Había decidido que ya no me necesitaba y había procedido a borrarme de su vida mientras usaba mi dinero para construir su nueva identidad. Pero había algo más en sus publicaciones que él no veía, algo que solo una madre puede reconocer. Detrás de toda esa ostentación, de todas esas reflexiones filosóficas sobre el éxito, había desesperación. Miguel estaba trabajando demasiado duro para convencer al mundo, y a sí mismo, de que era un hombre exitoso por méritos propios. Cada publicación era un grito pidiendo validación. Cada foto lujosa era un intento de esconder la verdad, que todo lo que tenía lo había robado. Era patético, realmente. Un hombre de 45 años que necesitaba la aprobación constante de extraños en Internet para sentirse valioso. Un supuesto empresario exitoso que había construido su imperio sobre el fraude y la traición familiar. Un hijo que había cambiado el amor incondicional de su madre por los likes y comentarios de desconocidos. Sus seguidores no sabían que estaban admirando a un criminal. No sabían que cada viaje, cada cena cara, cada compra extravagante estaba financiada con el dinero robado a una anciana. No sabían que su ídolo empresarial era en realidad un estafador que había empezado practicando con su propia familia. Pero yo lo sabía. Y tenía las pruebas para demostrarlo. Y mientras Miguel seguía viviendo su fantasía de éxito en las redes sociales, yo seguía construyendo el caso que lo destruiría. Cada día que pasaba, cada nueva publicación arrogante, cada muestra de su vida de lujo robado, solo hacía más dulce la venganza que se acercaba. Porque Miguel había cometido un error fundamental. Había asumido que yo me quedaría callada para siempre. Que mi amor maternal era más fuerte que mi instinto de justicia. Que podía humillarme, robarme y abandonarme sin consecuencias, porque las madres siempre perdonan. Estaba a punto de aprender que estaba terriblemente equivocado. Y esa lección iba a ser muy, muy pública. El evento perfecto llegó como un regalo del destino. Miguel había estado promocionando durante semanas en sus redes sociales la gran inauguración de las nuevas oficinas de Linares y Asociados. Un evento exclusivo para 200 invitados, clientes, socios, empresarios importantes de la ciudad, periodistas de negocios. La celebración de su éxito empresarial. La consagración pública de todo lo que había construido con mi dinero robado. Es la oportunidad perfecta, me dijo Alejandro cuando le conté sobre el evento. Máxima exposición pública, todos sus contactos presentes, prensa especializada. Cuando revelemos la verdad ahí, no podrá esconderse ni inventar excusas. Habíamos preparado todo durante semanas. Documentos legales, evidencia bancaria, registros médicos falsos, testimonios de empleados del banco que habían procesado las transacciones fraudulentas. El plan era simple pero devastador. Yo no iba a irrumpir gritando como una vieja histérica. No iba a hacer escenas dramáticas que Miguel pudiera desestimar como episodios de demencia senil. Iba a llegar invitada, elegante, con toda la documentación legal necesaria para destruir su mundo de mentiras frente a todas las personas que importaban en su vida profesional. Virginia había insistido en acompañarme. No vas a hacer esto sola, Hortensia. Después de 40 años de vecindad, tengo derecho a ver cómo le da su merecido a ese desgraciado. Se había puesto su vestido más elegante, el azul marino que guardaba para bodas y funerales. Yo me puse el traje sastre que había cosido hace 5 años para la graduación de Miguel, el último evento al que me había invitado con orgullo. Llegamos exactamente a las 7 de la noche.
una hora después de que comenzara la recepción. El salón estaba lleno de gente elegante, copas de champán, canapés sofisticados. Miguel estaba en el centro del salón, radiante, recibiendo felicitaciones y posando para fotos con empresarios importantes. Se veía tan seguro de sí mismo, tan triunfante. No tenía idea de que su mundo estaba a punto de colapsar. Cuando me vio entrar, su cara se transformó. La sonrisa se congeló, el color se le fue del rostro. Se acercó rápidamente, tratando de interceptarme antes de que llegara al área principal. «Mamá, ¿qué haces aquí? No recuerdo haberte invitado». Su voz era tensa, controlada, pero yo podía ver el pánico en sus ojos. «Tienes razón, mijo», le dije con una sonrisa serena. «No me invitaste. Pero como soy la socia principal de tu empresa, pensé que tenía derecho a estar aquí». Miguel me miró confundido. «¿Socia principal? Mamá, ¿de qué hablas?» «Del dinero que usaste para fundar esta empresa, Miguel. De los $200,000 que sacaste de mis cuentas. De la casita que vendiste sin mi permiso. De la hipoteca que pusiste sobre mi casa. ¿No me convierte eso en tu socia principal?» La gente alrededor comenzó a prestar atención. Las conversaciones se fueron apagando gradualmente. Miguel trataba de mantener la compostura, pero sudaba visiblemente. «Mamá, creo que estás confundida. ¿Por qué no vamos a hablar en privado?» «No, mijo. Ya estoy cansada de hablar en privado. Es hora de hablar en público». Me dirigí al pequeño estrado donde estaba el micrófono que Miguel había usado para dar su discurso de bienvenida. Virginia me siguió, cargando la carpeta con todos los documentos. El salón se quedó en silencio absoluto. Todas las miradas estaban sobre mí. Miguel trataba de subir al estrado, pero Alejandro apareció de entre la multitud y le mostró una orden judicial que lo obligaba a mantener distancia. «Buenas noches», dije al micrófono con la voz más firme que pude. «Mi nombre es Hortensia Linares, y soy la madre de Miguel Linares». Murmullos de confusión se extendieron por el salón. «Vengo aquí esta noche porque creo que es importante que todos ustedes sepan cómo se construyó realmente esta empresa que están celebrando». Miguel intentó acercarse de nuevo, pero dos oficiales de policía que Alejandro había coordinado se lo impidieron. «Señores invitados», continué, «mi hijo les ha dicho que es un empresario exitoso, un visionario que construyó su fortuna con trabajo duro y principios sólidos. Estoy aquí para contarles la verdad». Saqué el primer documento de la carpeta. Este es un registro bancario que muestra cómo Miguel transfirió $40,000 de mis ahorros de toda la vida a su cuenta empresarial, usando documentos que declaraban falsamente que yo tenía demencia senil. Un murmullo de shock recorrió el salón. Las cámaras de los periodistas empezaron a disparar. Dije mostrando el siguiente papel, es la escritura de venta de mi propiedad de alquiler, vendida por $120,000 sin mi conocimiento real. El dinero fue directamente a financiar esta oficina que estamos inaugurando». Miguel parecía un animal acorralado. Gritaba algo sobre malentendidos y confusión senil, pero nadie le prestaba atención. «Y continué, levantando el documento más devastador, es el registro del supuesto diagnóstico médico que mi hijo presentó a los bancos para justificar que tomara control de mis finanzas. Un diagnóstico firmado por un doctor que no existe, de una clínica que nunca me examinó, declarándome mentalmente incapaz para que él pudiera robarme legalmente». El silencio en el salón era sepulcral. Ejecutivos importantes, socios comerciales, periodistas, todos miraban a Miguel con expresiones de horror y disgusto. Su imagen de empresario exitoso se desmoronaba en tiempo real, frente a los ojos de todos los que habían venido a celebrar su éxito. «Durante 42 años», dije con la voz quebrada pero firme, «me sacrifiqué por mi hijo. Trabajé 18 horas al día para pagarle sus estudios. Vendí hasta mi anillo de bodas para comprarle su primer auto. Hipotequé mi casa para financiar su primer negocio. Y así me lo pagó, robándome, mintiendo sobre mi salud mental y excluyéndome de su vida porque me consideraba un obstáculo para su imagen pública». Las lágrimas corrían por mi rostro, pero mi voz no temblaba. «No vengo aquí a buscar compasión. Vengo a buscar justicia. Porque todo lo que están celebrando esta noche, cada dólar invertido en esta empresa, cada activo de Linares y asociados, fue construido con dinero robado a una anciana de 72 años.
Miguel finalmente estalló. Está loca. Todo lo que dice son mentiras de una vieja amargada que no puede aceptar que su hijo sea exitoso. Pero sus gritos desesperados solo confirmaban la veracidad de mis acusaciones. La gente se alejaba de él como si fuera radioactivo. Alejandro subió al estrado y tomó el micrófono. Señores, soy el abogado de la señora Linares. Esta noche hemos presentado una demanda criminal contra Miguel Linares por fraude, falsificación de documentos, abuso financiero de adulto mayor y apropiación indebida. Todas las cuentas bancarias de Linares y asociados han sido congeladas por orden judicial. Esta empresa está construida sobre actividades criminales. El salón explotó en caos. Periodistas gritando preguntas, empresarios saliendo apresuradamente, socios comerciales exigiendo explicaciones. Miguel estaba en el centro de todo, completamente destrozado, viendo cómo su mundo de mentiras se desmoronaba en cuestión de minutos. Pero yo ya no lo miraba a él. Miraba a Virginia, que lloraba de emoción y orgullo. Miraba a Alejandro, que sonreía con satisfacción profesional. Miraba a todas las personas que habían venido a celebrar el éxito de mi hijo y ahora conocían la verdad sobre cómo lo había logrado. No había gritado. No me había rebajado. No había perdido la compostura. Simplemente había presentado la verdad, con documentos, con evidencia, con la dignidad que Miguel había tratado de quitarme. Su castigo había comenzado. Y era perfecto. Los días siguientes a la exposición fueron como ver un castillo de naipes desmoronarse en cámara lenta. La noticia se extendió como pólvora por toda la ciudad. Empresario exitoso construyó su imperio robando a su madre anciana, fue el titular que apareció en todos los periódicos locales. Las redes sociales, que antes habían sido el reino de Miguel, se convirtieron en su campo de batalla perdido. Sus seguidores, esos jóvenes empresarios que lo admiraban, comenzaron a abandonarlo en masa. Los comentarios en sus publicaciones pasaron de admiración a desprecio absoluto. Eres una vergüenza, no puedo creer que admiré a alguien así, robarle a tu propia madre, ¿qué clase de monstruo eres? Cada comentario era como una puñalada pública a su ego inflado. Virginia me mantenía informada de todo lo que pasaba en sus redes sociales. Miguel había intentado eliminar su perfil, pero era demasiado tarde. Todo había sido capturado, compartido, viralizado. Sus reflexiones sobre alejarse de la negatividad y elegirse a sí mismo se habían convertido en memes crueles que circulaban por todo Internet. La gente compartía sus publicaciones motivacionales con comentarios sarcásticos. Así es como robas a tu madre y lo llamas crecimiento personal. Pero el colapso no era solo digital. Era real, tangible, devastador. Alejandro me informaba cada día sobre los avances del caso. Hortensia, las autoridades han congelado todas las cuentas de Linares y asociados. También han embargado sus activos personales, el auto, la casa, las inversiones. Todo lo que compró con su dinero robado está siendo confiscado. Los socios comerciales de Miguel comenzaron a distanciarse públicamente de él. Empresarios que habían posado sonrientes en sus fotos ahora emitían comunicados negando cualquier asociación con su empresa. Jamás habríamos hecho negocios con alguien así si hubiéramos conocido sus métodos, declaró el presidente de una empresa constructora que había sido su principal cliente. El banco donde Miguel había falsificado mis documentos médicos también enfrentaba consecuencias. Las autoridades financieras iniciaron una investigación sobre sus procedimientos de verificación. El gerente que había procesado las transacciones fraudulentas fue suspendido. La institución emitió una disculpa pública y anunció cambios en sus protocolos para prevenir el abuso financiero de adultos mayores. Una mañana, exactamente una semana después de la exposición, Miguel apareció en mi puerta. No llegó en su auto de lujo como antes. Llegó caminando, con ropa arrugada, ojos rojos e hinchados. Se veía como un hombre que no había dormido en días. Cuando abrí la puerta, casi no lo reconocí. El empresario exitoso y arrogante había desaparecido. En su lugar había un hombre roto, desesperado. «Mamá», me dijo con la voz quebrada, «necesito hablar contigo». Su tono era diferente. Ya no era el hijo que me hablaba con condescendencia, como si fuera una vieja confundida. Era un hombre suplicante, desesperado. «¿Ahora quieres hablar, Miguel?», le respondí sin invitarlo a pasar. «Ahora que perdiste todo, ¿quieres recordar que tienes madre?».
Se derrumbó en mis escalones y comenzó a llorar. No había visto a Miguel llorar desde que era niño. Lo siento, mamá. Lo siento mucho. No sé qué me pasó. El dinero, el éxito, la presión. Perdí el rumbo. Pero eres mi madre, tienes que ayudarme. Soy tu hijo. Sus lágrimas eran reales, su desesperación era genuina. Pero ya era demasiado tarde para las lágrimas. Ahora soy tu madre, le pregunté con calma helada. ¿No era yo la relación tóxica de la que tenías que alejarte? ¿No era yo la negatividad que te limitaba? ¿No era yo demasiado anticuada para tu imagen pública? Cada pregunta era como sal en una herida abierta. Miguel se encogía con cada palabra. Estaba confundido, mamá. El éxito se me subió a la cabeza. Pero ahora entiendo. Sin ti no soy nada. Sin tu apoyo, sin tu amor, todo se desmorona. Por favor, retira la demanda. Podemos arreglar esto en familia. Te voy a devolver todo el dinero, con intereses. Solo dame una oportunidad de redimirme. Una oportunidad de redimirse. Qué interesante concepto. Miguel, le dije sentándome a su lado en los escalones, ¿tú crees que esto se trata solo de dinero? Él me miró con esperanza, como si fuera una negociación comercial más. No, mijo. Esto se trata de respeto, de dignidad, de valor humano. Cosas que tú decidiste que yo no merecía. Te voy a demostrar que me he dado cuenta de mi error, siguió suplicando. Voy a cuidarte en tu vejez como debería haberlo hecho siempre. Vamos a vivir juntos, como una familia de verdad. Solo necesito que me des esta oportunidad. Sus promesas sonaban desesperadas, vacías. Eran las palabras de un hombre que había perdido todo y ahora quería recuperar a la única persona que quedaba en su vida. ¿Y si yo fuera la que realmente tuviera demencia, Miguel? Le pregunté. Si realmente fuera una vieja confundida como dijiste a los bancos, ¿cómo podrías pedirle a una persona mentalmente incapaz que retire una demanda? ¿No sería eso aprovecharse de una persona vulnerable? La ironía de sus propias mentiras lo golpeó como una bofetada. Se quedó en silencio por un largo momento. Luego, con una voz apenas audible, murmuró, «Merezco lo que me está pasando». Era la primera vez en años que Miguel decía algo completamente honesto. «Sí», le respondí, «lo mereces. Pero no porque seas mi hijo y yo sea una madre vengativa. Lo mereces porque cometiste crímenes. Porque lastimaste a una persona que te amó incondicionalmente. Porque cambiaste a tu familia por dinero». Me levanté para entrar a la casa. «Mamá, ¿qué va a pasar conmigo?», me preguntó con la voz de un niño asustado. Me detuve en la puerta y lo miré por última vez. «Va a pasar lo que tienen que pasar las consecuencias de tus acciones. Miguel, vas a enfrentar la justicia como cualquier criminal. Y vas a aprender que las madres no siempre perdonamos todo». «¿Me odias?», me preguntó. Su pregunta me rompió el corazón, pero no cambió mi determinación. «No te odio, mijo. Te compadezco. Porque tuviste el amor más puro del mundo y lo cambiaste por dinero. Porque tuviste una familia y la destruiste por avaricia. Porque pudiste ser un buen hombre y elegiste ser un criminal». Cerré la puerta suavemente. A través de la ventana lo vi quedarse sentado en los escalones durante una hora, llorando como el niño que una vez fue. Después se levantó y se fue caminando, con los hombros caídos, derrotado. Esa fue la última vez que Miguel pisó mi casa como hombre libre. Una semana después, las autoridades lo arrestaron formalmente. Los cargos incluían fraude, falsificación de documentos, abuso financiero de adulto mayor y apropiación indebida. Su empresa fue disuelta, sus activos confiscados, su reputación destruida para siempre. Pero su mayor castigo no era la cárcel. Era saber que había perdido para siempre a la única persona que lo había amado sin condiciones. Había cambiado a su madre por dinero, y ahora no tenía ni madre ni dinero. Solo soledad, vergüenza y el peso de sus propias decisiones. La justicia había llegado. Fría, calculada y completamente merecida. 6 meses después del juicio, me mudé a una casita pequeña en las afueras de la ciudad. No porque tuviera que hacerlo, sino porque quise. La corte había ordenado la devolución completa de mi dinero, con daños e intereses.
Miguel fue sentenciado a 5 años de prisión y el pago de una multa que lo mantendría endeudado por décadas. Pero lo más importante era que había recuperado algo que pensé que había perdido para siempre: mi dignidad. La casita era perfecta para una mujer de 73 años que finalmente había aprendido a vivir para sí misma. 3 habitaciones, un jardín pequeño donde podía plantar mis hierbas, una cocina con ventana que daba al amanecer. Por primera vez en décadas, cada decisión en mi vida era mía. Cada peso que gastaba era mío. Cada día que vivía era para mí, no para sacrificarme por alguien más. Virginia venía a visitarme todos los miércoles. Tomábamos té en mi jardín, entre las plantas de manzanilla y hierbabuena que había sembrado con mis propias manos. ¿Te arrepientes de algo, Hortensia?, me preguntó una tarde mientras veíamos las flores que empezaban a brotar. Solo de una cosa, le respondí: de haber tardado tanto en darme cuenta de mi propio valor. Alejandro también se había convertido en un amigo. Su bufete ahora se especializaba en casos de abuso financiero de adultos mayores, inspirado en mi historia. Usted cambió mi perspectiva sobre este tipo de casos, me dijo durante una de sus visitas. Ver su fuerza, su determinación, me hizo entender que las víctimas no siempre son frágiles. A veces son guerreras que solo necesitan las armas correctas. Mi historia se había vuelto conocida en toda la región. Periódicos, programas de radio, organizaciones de derechos de los adultos mayores me invitaban a contar mi experiencia. Al principio me daba pena hablar en público, pero después entendí que mi testimonio podía ayudar a otras mujeres en situaciones similares. No se queden calladas, les decía siempre. El silencio solo protege a quien las lastima. Una mañana, mientras regaba mis plantas, recibí una llamada inesperada. Era el director de la prisión donde estaba Miguel. Señora Linares, su hijo ha estado pidiendo verla. Ha escrito varias cartas solicitando una visita. ¿Estaría usted interesada? Guardé silencio por un momento, escuchando el sonido del agua cayendo sobre las hojas verdes. No, respondí finalmente. No estoy interesada. No era crueldad. Era protección propia. Miguel había perdido el derecho a mi tiempo, a mi energía emocional, a mi presencia. Había elegido ser un extraño cuando me robó mi dignidad. Ahora tendría que vivir con las consecuencias de esa elección. Las cartas llegaron de todas formas. Sobres escritos con la letra que había visto crecer desde que era niño, ahora convertida en la súplica de un hombre roto. No las abría. Las guardaba en una caja, junto con todos los documentos del caso, pero no las leía. No porque fuera cruel, sino porque había aprendido algo fundamental. El perdón no significaba volver a exponerse al daño. Una tarde, mientras cocinaba mi cena favorita, un guiso simple que no había podido disfrutar en años porque siempre estaba preocupada por el dinero, reflexioné sobre todo lo que había vivido. Miguel había pensado que destruirme sería fácil porque era su madre, porque las madres siempre perdonamos, porque nuestro amor es incondicional. Se había equivocado en algo crucial. El amor incondicional no significa aceptar el abuso incondicional. Durante 73 años, había vivido para otros. Para Ricardo cuando estaba vivo, para Miguel después de que murió su padre. Había medido mi valor por lo que podía dar, por lo útil que era, por cuánto podía sacrificar. Ahora, por primera vez en mi vida, había aprendido que mi valor no dependía de mi utilidad para otros. Valía por el simple hecho de existir, de haber sobrevivido, de haber encontrado la fuerza para defenderme. Mis días ahora tenían un ritmo diferente. Me levantaba cuando quería, no cuando el trabajo me exigía. Cocinaba lo que me gustaba, no lo que podía pagar. Compraba libros, algo que nunca había podido hacer porque cada peso extra era para Miguel. Leía historias de mujeres valientes, de sobrevivientes, de personas que habían encontrado la fuerza para reconstruirse después de la traición. Un año después del juicio, decidí escribir mi propia historia. No para publicarla, sino para mí. Para tener un registro de cómo una mujer de 72 años había encontrado el valor para enfrentar a su propio hijo. Para recordar cada paso del proceso, desde la humillación inicial hasta la victoria final. Para nunca olvidar que había sido capaz de levantarse cuando todo parecía perdido. La última página de mi cuaderno la escribí en una tarde de primavera, sentada en mi jardín, con el aroma de las hierbas que había plantado llenando el aire. Hoy entendí que la verdadera justicia no es venganza. Es la paz que sientes cuando recuperas tu dignidad.
Es despertar cada mañana sabiendo que nadie puede quitarte el respeto que te tienes a ti misma. El final de mi historia no era sobre Miguel recibiendo su castigo. Era sobre mí encontrando mi libertad. No la libertad de hacer lo que quisiera, sino la libertad de valorarme a mí misma. De poner límites. De decir no. De elegir quién merecía mi tiempo y mi amor. Miguel había creído que era más inteligente que yo, que podía manipularme porque era una mujer mayor, porque dependía emocionalmente de él, porque las madres siempre perdonamos todo. Había subestimado algo fundamental, que las mujeres de mi generación sobrevivimos porque aprendimos a ser fuertes. Que detrás de cada abuela aparentemente frágil hay una guerrera que ha enfrentado pérdidas, traiciones y dolor que los jóvenes ni siquiera pueden imaginar. Esa tarde, mientras el sol se ponía sobre mi jardín, cerré mi cuaderno y sonreí. No con amargura, sino con paz. Había ganado algo más valioso que el dinero recuperado. Había ganado mi propia libertad. La libertad de vivir sin miedo, sin culpa, sin la necesidad de justificar mi existencia ante nadie. Miguel había perdido más que su fortuna y su libertad. Había perdido la oportunidad de conocer a la mujer extraordinaria que era su madre. Había perdido años de historias, de sabiduría, de amor genuino. Había cambiado oro verdadero por oropel, y ahora tendría que vivir con esa pérdida para siempre. Pero yo no viviría con pérdida. Viviría con ganancia. Con la ganancia de haberme encontrado a mí misma a los 73 años. Con la ganancia de haber aprendido que nunca es demasiado tarde para defenderse. Con la ganancia de saber que el amor propio es más poderoso que cualquier amor que mendiguemos de otros. Cerré la puerta de mi casita esa noche, no por miedo, sino por elección. No por protegerme del mundo, sino por crear un espacio donde solo entrara lo que me diera paz. Había aprendido la lección más importante de mi vida, que cerrar la puerta no es crueldad cuando es necesario para preservar tu dignidad. Esta es mi victoria, no haberme convertido en él. No haber respondido al odio con odio, a la traición con traición. Haber encontrado justicia sin perder mi humanidad. Haber recuperado mi dinero sin perder mi alma. Y sobre todo, haber aprendido que el silencio no es debilidad cuando es estratégico. Que la paciencia no es pasividad cuando es preparación. Que las madres podemos amar incondicionalmente sin aceptar el abuso incondicional. Esa es la verdadera justicia, vivir en paz con la certeza de que hiciste lo correcto, aunque doliera. Que defendiste tu dignidad, aunque costara perder a un hijo. Que eligiste respetarte a ti misma, aunque significara quedarte sola. No estoy sola. Tengo mi jardín, mis libros, mis recuerdos hermosos de antes de que todo se corrompiera. Tengo amigas como Virginia, profesionales como Alejandro que me respetan. Tengo, sobre todo, mi propia compañía, que había olvidado lo valiosa que era. Miguel perdió a su madre. Yo encontré a la mujer que siempre había estado dentro de mí, esperando el momento correcto para defenderse. Y esa mujer, finalmente, está en paz.